Después de que Bert Hellinger salió de la orden, ¿no?, del sacerdocio, se mudó a Viena y comenzó con el Lebenslays, que es un requisito para los psicoanalistas de cumplir con entre 450 y 850 horas de análisis, así como una formación psicoanalítica del Círculo de Trabajo para Psicología Profunda de Viena. En su momento había sido fundado por el psicólogo y psicoanalista Igor Caruso, y al momento de mi ingreso, Caruso ya era profesor en la Universidad de Salzburgo, y por su orientación hacia las corrientes intelectuales de izquierda, gozaba de la fama de profesor progresista de escuelas superiores mucho más allá de las fronteras de Austria. Recién, casi 30 años después, se conoció el lado oscuro de su recorrido. Más adelante me referiré a este tema con mayor detalle. Desde el punto de vista financiero, yo estaba asegurado. Era considerado uno de los profesionales más reconocidos en la dinámica de grupo de Europa y dictaba cursos no solo en Alemania, sino también en muchos otros países, entre los que se encontraban Suiza e Italia. A esos cursos asistían personas de muchas procedencias y a menudo también dictaba cursos en conventos. En especial a los novicios les aconsejaba que aprendieran otra profesión, además del estudio de teología. No obstante, la vida, fuera de los muros del convento, fue un enorme cambio para mí. Mientras tanto, tenía 45 años y estaba soltero, como se dice hoy en día. Eso sí, nunca antes me había tenido que ocupar de cosas cotidianas como hacer compras, limpiar o cocinar. En el convento todo eso lo hacían otros. Recuerdo como al comienzo de mis días en Viena, estaba parado en un negocio de venta de quesos y no tenía ni idea cuánto eran 100 o 500 gramos. Para no pasar demasiada vergüenza, simplemente pedí la misma cantidad de queso que la mujer que compró antes que yo. El tamaño de su trozo me parecía adecuado también para mí. Poco después conocí a mi primera mujer, Herta, 6 años menor. Era asistente social y psicóloga, y en ese momento era monja en un monasterio vienés. Nos encontrábamos a menudo, nos hicimos amigos, y finalmente abandonó el monasterio. Yo tenía en claro que un casamiento sería ahora el próximo paso adecuado, pero no estaba tan seguro. Por un lado deseaba tener una pareja, por el otro disfrutaba la independencia, y además me podía imaginar que para una mujer no sería fácil estar casada con alguien como yo. Como monje había pasado los decenios anteriores solo entre hombres y no tenía experiencia en el trato privado con mujeres. Por lo tanto, resolví dejar la decisión acerca de un casamiento a una señal. Después de todo, eso había funcionado bien cuando mi fuga del cautiverio estadounidense. En esa época, planeaba regresar a Sudáfrica después de mi formación como psicoanalista para trabajar y vivir allí. Por lo tanto, decidí decirle a Herta que me casaría con ella, pero solo con la condición de que más adelante me acompañara a Sudáfrica. En caso de que ella estuviera de acuerdo, pensaba, yo consideraría esto como una buena señal para este matrimonio. De inmediato, Herta se declaró dispuesta a acompañarme. Con eso yo no había contado. El hombre se siente atraído por la mujer porque como hombre le falta a la mujer. Y la mujer se siente atraída por el hombre porque como mujer le falta al hombre. Porque lo masculino está relacionado con lo femenino, y por ese motivo el hombre para ser hombre necesita a la mujer y a la inversa. Recién, una vez que el hombre hace de la mujer su mujer y la tiene como mujer, y recién cuando la mujer hace del hombre su hombre y lo tiene como hombre, ellos son hombre y mujer, y como ese hombre y esa mujer se vuelven una pareja. Para que la relación de pareja entre hombre y mujer alcance lo que promete, el hombre debe ser un hombre y seguir siendo hombre, y la mujer debe ser una mujer y seguir siendo una mujer. Por lo tanto, el hombre debe renunciar a apropiarse de lo femenino, como si fuese propio y tenerlo, como si él mismo pudiera convertirse en una mujer y ser mujer. Y la mujer debe renunciar a apropiarse de lo masculino, como algo propio, y tenerlo como si ella misma pudiera convertirse en hombre y ser un hombre.
porque en la relación de pareja el hombre solo es importante para la mujer si es un hombre y sigue siendo un hombre. Y la mujer solo es importante para el hombre si es una mujer y sigue siendo una mujer. Si el hombre desarrollara lo femenino en sí mismo y lo tuviera, no necesitaría una mujer, y si la mujer desarrollara en sí mismo lo masculino y lo tuviera, no necesitaría un hombre. Por eso muchos hombres y muchas mujeres que desarrollan las características del otro género en sí, viven solos y solas, se bastan ellos mismos. Para el orden del amor entre hombre y mujer, por lo tanto es necesario en primera instancia que el hombre quiera a la mujer como mujer y que la mujer quiera al hombre como hombre. Por lo tanto, si en una relación de pareja el hombre o la mujer se quieren más bien por otras razones, por ejemplo, para divertirse, o por provisión, o porque el otro es rico o pobre, educado o simple, católico o evangélico, o porque uno quiere conquistar o proteger al otro, mejorarlo o salvarlo, como se dice, lo quiere como padre o madre de sus hijos, el fundamento está construido sobre arena y la manzana ya viene con gusano. Al orden del amor en la relación de pareja entre hombre y mujer, también corresponde que ambos se reconozcan como pares. Todo intento de comportarse frente al otro, ya sea como superior, como los padres o entregado, como un niño, hará que su relación de pareja se haga más estrecha y la pondrá en peligro. Cuando el hombre o la mujer se comportan como si frente al otro tuvieran el derecho de educarlo, se arrogan, frente a un par, derechos como los que los padres tienen con respecto a sus hijos. Muchas veces entonces el otro rehúye la presión y busca alivio y compensación fuera de la pareja. Pero el vínculo especial y en un sentido profundo e indisoluble entre hombre y mujer surge a través de la consumación de su amor. Solo ese acto hace del hombre y la mujer una pareja y solo ese acto hace que la pareja se convierta en padres. Un amor solo intelectual y un reconocimiento público de su relación no son suficientes para ello. En la consumación del amor se muestra la superioridad de la carne por encima del intelecto y se muestra su veracidad y grandeza. Es cierto que a veces uno está tentado de desvalorizar la carne frente al intelecto, como si fuese más bajo aquello que ocurre por instinto y necesidad, y deseo y amor que aquello que nos exige la razón y la voluntad moral. Pero la pulsión muestra su sabiduría y fuerza precisamente allí donde lo razonable y lo moral llegan a sus límites y fallan. Porque a través del instinto actúa un espíritu más elevado y un sentido más profundo, ante los cuales nuestra razón y nuestra voluntad moral, cuando se vuelve difícil, retroceden y huyen. A través de la consumación del amor el hombre abandona, como dicen unas lindas palabras en la Biblia, al padre y la madre se ata a su mujer, y ambos se hacen una sola carne. Lo mismo es válido también para la mujer. A esta imagen corresponde un proceso en el alma que a través de su efecto puede experimentarse como verdadero porque crea un vínculo que, aunque uno quisiera algo diferente, se comprueba como imposible de anular y por ello también irrepetible. Se podría objetar que un divorcio y una nueva relación consecutiva demuestran lo contrario, pero una segunda relación tiene un efecto diferente a la primera. Un segundo hombre y una segunda mujer sienten el vínculo de su pareja con su primera mujer y con su primer hombre. Esto se muestra cuando un segundo hombre y una segunda mujer no se atreven a tomar a la nueva pareja en todo sentido como lo hicieron con su primera pareja y también retenerla como su hombre o como su mujer como la primera, porque ambos miembros de la pareja experimentan a la segunda relación con culpa frente a la primera. Esto también es válido cuando la primera pareja ha fallecido, ya que uno se separa realmente de la primera pareja solamente a través de la muerte propia. Por lo tanto, una segunda relación solo se logra cuando el vínculo a parejas anteriores es reconocido y honrado, y cuando las nuevas parejas saben que en el orden están después de las anteriores y les deben algo. Pero un vínculo en el sentido original,
como en una primera relación, no le será concedido. Por ese motivo, en la separación de una segunda relación, en general la culpa y la obligación se viven como menor que en el caso del quiebre de una primera relación firme. 1 año y medio después del casamiento, encontré un correo proveniente de Roma en mi buzón. Era el consentimiento de la curia para mi casamiento. Extraño, después de todo yo nunca había pedido un permiso. Mi mujer y yo nos quedamos en Viena 1 año más y ahí había finalizado mi formación en psicoanálisis con todos los exámenes. Además, en ese tiempo había leído la totalidad de la enorme obra de Freud y conocía muy bien el tema de resistencia y proyección, algo que en mi trabajo posterior en el campo de constelaciones me fue muy útil. Para el reconocimiento de mi formación psicoanalítica, en ese momento, solo me faltaban 20 de las horas de análisis reglamentadas para la carrera. Tenía la intención de recuperarlas en los próximos meses, porque había comprado una casa unifamiliar en la pequeña población Einring, de 6.500 habitantes, ubicada en la región de Berchtesgaden, cerca de la frontera austríaca y de la ciudad de Salzburgo. Después de la mudanza, me incorporé al Círculo de Trabajos en Psicología Profunda, liderada por el profesor Igor Caruso. Esa me pareció una buena lección y además me pareció la continuación lógica de mi formación en el Círculo de Trabajo para Psicología Profunda. Asimismo, esa relación era necesaria para la admisión como psicoanalista a la que aspiraba. En esa época, Caruso era una de las figuras más festejadas de la escena de la psicología, honrado por muchos como un gurú. Todo eso a pesar de que en su persona se unían la implicancia con el régimen incluyendo estrechas amistades muy convencidos de la filosofía social de Marx y Hegel. Sin embargo, esas contradicciones fueron tematizadas solo decenios después y constituyen otro ejemplo de cómo las conexiones del Tercer Reich se pudieron mantener inadvertidas por el público hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial, pero toleradas por los responsables e incluso muchas veces protegidos por ellos. En retrospectiva, me parece como una maldición a mi generación, de hecho, de que a veces el camino de vida de enemigos del nazismo, como lo era yo, se cruzara nuevamente con la vida de tantos que habían asistido a lograr el éxito de ese régimen cruel que despreciaba a los humanos y que había quedado oculto durante mucho tiempo. Bueno, acá habla de este Igor Caruso, ¿sí? Explica toda la carrera del hombre ese, ¿no? Que no vamos a pasar. Todas las cosas que hizo Caruso. Y más adelante, dice él, tomé conocimiento del trasfondo de lo que le pasaba a este Caruso y me quedé muy afectado y choqueado por el horror con respecto a los crímenes cometidos y por el otro porque me sentía engañado por la aparente integridad y finalmente por la mirada a los abismos que se abrían. El abismo que más miedo nos causa está en nuestro interior. Escuchen esto, ¿eh? Cada vez que nos enfrentamos a ese abismo, retrocedemos ante él. Tenemos miedo de caer en él, de ser devorados por él. Nos defendemos ante la succión que nos tira hacia abajo. También lo negamos como si no lo tuviéramos. Lo negamos, por ejemplo, a través de nuestras buenas acciones, nuestra amabilidad, nuestro amor visible.
Pero detrás de todo sigue al acecho lo siniestro de nuestro abismo. Dado que lo tenemos, vivimos de otra manera, a veces de forma tal como si para nosotros no existiese. Pero evidentemente lo bueno en nosotros se sigue alimentando de ese rechazo por la atracción y el poder de nuestro abismo interno. ¿Cuál es el efecto del abismo para nosotros al final? Sin él, ¿tendríamos la fuerza decisiva al servicio de la vida que la hace avanzar? ¿Por qué evocamos el amor de Dios sin el temor simultáneo ante su abismo? Por ejemplo, ante el infierno. ¿Es posible imaginar un abismo más profundo? ¿Por qué nos fascina en muchas imágenes internas y externas? ¿Es el abismo de Dios? ¿Es el nuestro? ¿Es el temor ante Dios nuestro temor? No obstante, nuestro abismo es una bendición. Nos hace cuidadosos y nos protege ante la caída, porque le tenemos miedo. Nos acompaña siempre, no importa dónde amemos, no importa el servicio de quien estemos. Nos mantiene despiertos. Cuanto más nos elevamos por encima de él, tanto más nos atrae. Entonces es mejor permanecer en su cercanía y conscientes de él. Qué bueno que está esto, ¿no es cierto?, que dice Hellinger acerca del abismo. Me encantó. Bueno, espero que a ustedes también. Bueno, entonces él estaba trabajando ahí en esta psicología profunda de Salzburgo. Fue a dar una conferencia. Había, dice, leído poco tiempo antes El grito primal de Arthur Janov. Estaba fascinado por su método y también lo había introducido exitosamente en mi trabajo de dinámica grupal. Y acá explica, ¿no?, lo que él experimentó con Arthur Janov. Bien. Esperen que quiero copiar esto del abismo porque la verdad que me fascinó. Lo quiero poner aquí antes que se me pierda. ¿No es cierto? Voy a poner acá, que es de Bert Hellinger. Bien. Bueno, entonces habla un poco acá de Janov, que fue un psicoterapeuta, ¿no?, que desarrolló esta terapia primal, que él partía de la base que experiencias e incidentes traumáticos en la temprana infancia y el dolor primal que nos acompañan son los responsables no solo de enfermedades psíquicas, sino también de enfermedades físicas. Según Janov, solo si estas conexiones psicofísicas son reconocidas y se permiten las profundas sensaciones resultantes, se manifiestan cambios de actitud duraderos. De esta forma, conductas forzosas como por ejemplo la adicción a las compras, las drogas, al alcohol, etcétera, etcétera, están al servicio de la represión de traumas. En la terapia primal, el dolor primal y los traumas son traídos nuevamente a la conciencia y los mecanismos de rechazo psíquico son superados. Así se libera el camino a una vida sana y adecuada al propio ser. Bien. Dice que entre los consultantes más famosos de Janov se encontraban John Lennon y su mujer Yoko Ono, que luego de leer este libro, El grito primal, se habían comunicado con Janov, porque Lennon sufría por la relación con sus padres. Su padre había abandonado la familia cuando John era bebé. Su mamá, Julia Lennon, sobreexigida, lo había entregado al cuidado de su hermana, Mimi Smith, cuando él tenía 5 años. Madre e hijo volvieron a acercarse después de transcurrido alrededor de 10 años, pero Julia Lennon murió en 1958 arrollada por un policía ebrio, y para Lennon con sus 17 años fue otro trauma adicional, dado que solo pudo vivenciar la cercanía con su madre durante muy poco tiempo. Por eso en
escribió esta canción Mother en honor a su madre, ¿no es cierto? Bueno, parece ser que la conferencia sobre el libro del rito primal de Khanov no encontró eco en el círculo de psicología profunda. Después del encuentro, el profesor Caruso me llamó y declaró que yo no podía seguir siendo miembro de ese círculo, es decir, me despidió. Más aún, me hizo saber que me negaría el reconocimiento como psicoanalista. Bueno, entonces parece ser que, bueno, tuvo que dejar todo eso porque no se lo admitían ahí. Más adelante dice que abandonó el circuito atascado y se abrió nuevas orientaciones. En el fondo, de esa manera, se liberó para mí el camino a las constelaciones. Seguí buscando formas de terapia que me enriquecieran. Participé de un curso con Fanita English, psicoterapeuta, quien al escribir este libro estaba por cumplir 102 años, y ella había continuado desarrollando el análisis transaccional de Eric Berne. Berne usaba las formas de comunicación para la interpretación del individuo con respecto a su percepción de la realidad y la conformación del propio camino de vida. Bueno, publicó ¿Qué dices luego de haber dicho hola? Bien, ahí se hablaba del análisis del guión, que forma parte del análisis transaccional y que Fanita English, como ex estudiante de Verne, también presentaba en su curso. El análisis del guión parte de la base de que todo ser humano sigue un argumento, es decir, un guión, anclado inconscientemente como plan de vida en la infancia y que se desarrolla para transformarse en un patrón de comportamiento en todas las relaciones. Verne suponía que un guión se crea como consecuencia de instrucciones negativas de los padres en la infancia. El análisis de este guión en general se logra mediante cuentos, novelas o canciones que captaban al consultante de niño o niña antes del 5º año de vida y como adulto en los últimos 2 años. Las respectivas declaraciones de fondo se relacionan entre sí y son resumidas en un mensaje a favor de la vida. Para eso, Verne ofrecía frases de solución especiales. A través del darse cuenta de este patrón, es posible salirse del guión propio. Yo introduje también el análisis del guión en mis cursos de dinámica de grupo. Una y otra vez se me ocurrían muy buenas frases de solución. Pero después de cierto tiempo, este método terapéutico se me tornó siniestro. Estaba haciéndome cargo de algo que para mí era demasiado grande, y por ese motivo me retiré del análisis del guión. Recién más adelante, con las constelaciones, volví a retomarlo. Bien, en 1974 se presentó a Arthur Janov para hacer con él una formación. Junto con mi mujer Gerta, iba todos los días durante 5 meses y por varias horas al centro de Janov. A continuación amplié mi formación durante 4 meses con uno de sus estudiantes en Denver. Antes de que comenzara la formación de terapia primal, me llamaron a su escritorio. Me presentaron un contrato de 10 páginas en el que se describía muy detalladamente lo que debería hacer después del curso. Ahí decía, por ejemplo, qué porcentaje de mis ingresos debían ser transferidos a Janov. Eso ni siquiera lo leí atentamente, sino que firmé de inmediato. Así me dejaban tranquilo. Tampoco me importaba en absoluto prometer y luego de todas maneras hacer lo que a mí me parece correcto. En eso estoy mucho más allá de la moral, porque si alguien quiere una promesa, no la merece, pero yo se la doy. Así se está satisfecho y yo estoy libre. Otros estudiantes de Janov se rebelaban ante el contrato y de ello se vengaba después. En mi caso, no le hacía falta hacer eso, dado que yo había firmado y él estaba satisfecho. Reconocí que la terapia primal solo tiene un efecto liberador cuando las sensaciones y sentimientos que se desarrollan son esenciales.
pero con cierta práctica uno también puede exagerar. Y eso tiene el efecto contrario a lo que la terapia busca, impide la despedida de la infancia. Después de cierto tiempo con Janov me di cuenta de que algunas reacciones durante la formación eran puro teatro. Cuando, por ejemplo, alguno de los participantes cumplía años, se le regalaba una torta. Y entonces era como obligatorio llorar porque uno había recibido algo que de niño no había recibido. Una vez observé cómo una participante recibió una de esas tortas de cumpleaños y lloró desconsoladamente. Y más tarde le dije, eso no fue para nada genuino, eso fue impostado, ¿verdad? Sí, dijo ella, pero eso hay que hacerlo así, aquí. Ese llanto era como un código de comportamiento. No tenía nada que ver con el crecimiento interno. Así que Hellinger dice que la terapia primal fue importante para él, pero luego de un tiempo se dio cuenta de que fácilmente puede llevar a un paso estrecho. Existía el peligro de quedar atascado en la regresión. Gran parte de los sentimientos que se externalizan durante la terapia, si bien muy dramáticos, carecen de fuerza. Yo los denomino sentimientos secundarios. Muchos sentimientos tienen que ver con una situación real, por ejemplo, con la muerte de un padre, una madre, una separación, la muerte de un hijo, de una pareja. En todos estos sentimientos los ojos están abiertos. Cuando somos testigos de un sentimiento así, podemos compartirlo sin abandonarnos a nosotros mismos y nos sentimos enriquecidos cuando compartimos este tipo de sentimiento. Nos sentimos más humanos. Esos sentimientos son los que llamo sentimientos primarios. Allí donde se muestran estos sentimientos no es necesario un consuelo, una intervención de afuera. Si alguien intentara intervenir solo molestaría. En el caso de un sentimiento primario, el individuo está totalmente consigo mismo y tiene fuerza. Y hay algo más que es importante aquí. Después de un sentimiento primario es posible pasar a la acción. Queda claro qué es lo que hay que hacer. Del sentimiento primario surge la fuerza para la acción. Es distinto en el caso de los sentimientos secundarios, porque ellos sirven para rechazar otro sentimiento y debilitan. Son un reemplazo de la acción. En su lugar, otros se sienten estimulados a hacer algo sabiendo que es inútil. Las personas que se encuentran en este tipo de sentimientos demostrarán a aquel que busca consolarlos que tampoco pueden hacer nada. ¿Por qué? Si el otro lograra algo, también ellos deberían hacer algo. Es decir, que los sentimientos secundarios sirven para rechazar una solución. Mediante ellos el problema se mantiene vigente. Por lo tanto, uno nunca debe conectarse directamente con un problema así. Pero se puede intentar cambiar el foco de atención, por ejemplo haciendo una broma. O uno gana tiempo usando una excusa para desaparecer brevemente. Cuando uno regresa, ya pasó el sentimiento dramático del otro, porque los sentimientos secundarios solo se dan en la presencia de otros. No vale la pena mostrarlos si no hay público. Sobre todo se solicita que estando en un sentimiento así, la persona abra sus ojos para que mire algo atentamente. Porque con los ojos abiertos no se puede sostener un sentimiento secundario. Lo llamativo es que muchas veces el sentimiento verdadero, detrás del sentimiento secundario, es precisamente opuesto al que se muestra. Muchas veces la persona ríe cuando abre los ojos después de haber llorado antes. Hay otro tipo de sentimientos, a los cuales llamo metasentimientos, son fuerza pura, y pertenecen a los metasentimientos del valor, la serenidad, la alegría, la sabiduría. Porque también la sabiduría es un sentimiento. El sabio sabe si algo funciona o no. Por ese motivo es sabio. No sabe más que los demás, pero sabe lo que funciona. Qué bueno que está eso también. Me encantó. La explicación que da, ¿no es cierto?, sobre los sentimientos primarios y secundarios. Bien. Ahora dice que cuando regresó de Alemania,
cuando regresó a Alemania, construyó un espacio en el sótano de su casa para la terapia primal, aislado a prueba de sonidos, lo revistió con acolchados y ofrecía sesiones grupales de 3 horas para 10 participantes por grupo. Y al comienzo ofrecía 2 ciclos de 4 meses de terapia primal. Luego combinó la terapia primal con el análisis del guión. Bueno, en un curso de 5 días reservaba 4 días para el análisis del guión y solo un día para la terapia primal. Porque con el correr del tiempo me había dado cuenta de que el dolor primal decisivo resulta de un movimiento amoroso interrumpido. Por eso, como terapeuta, uno ayuda al consultante a vivenciar nuevamente su parto. Luego se le apoya en su movimiento hacia los padres. Eso es todo. Bien, durante la semana, ¿no es cierto?, en 1974 hizo un curso de análisis transaccional. Bueno, acá cuenta las diferentes cosas que fue haciendo y que fue aprendiendo hasta que llegó a Milton Erickson, que trabaja la hipnoterapia. Él partía de la base de que en el inconsciente cada persona lleva la posibilidad para la autosanación que puede ser activada mediante un trance. Al hacerlo enfatizaba la individualidad del consultante y con ello la necesidad de un acceso especial. Contactaba a sus consultantes con gran respeto y registraba aún sus más mínimos movimientos, porque decía que estos eran importantes y manifestaban el verdadero asunto. Al mismo tiempo, con frecuencia, están opuestos a aquellos que el consultante expresa. Cuando, por ejemplo, alguien cuenta algo y al hacerlo menea la cabeza, muchas veces aquello que dice no es cierto. De eso aprendí más adelante en las constelaciones. De la hipnoterapia de Erickson adopté el principio de los conceptos simples. ¿Ven? Acá nos va mostrando todas las cosas que Hellinger estudió antes de llegar a las constelaciones. Gracias a 3 alumnos de... Bueno, a ver, dice... Sí, de 3 alumnos de Milton Erickson, Seig, Langton, bueno, acá dice 2, hay 2. Ah, no, 2 psicólogos. Ah, no, 2 psicólogos, esos son los 2 psicólogos, Seig y Langton. Y después Gilligan. Que crearon la psicoterapia de autorrelaciones. Mediante esta psicoterapia relacionada con uno mismo, animaba a sus pacientes a transformar pensamientos negativos en energía positiva. Para ello, integraba elementos del aikido, el budismo y la meditación. Complementé la hipnoterapia con una formación en programación lingüística, que en el fondo es hipnoterapia aplicada y ampliada, y en este método se trata de influenciar el pensamiento y la acción mediante el lenguaje. Se aprende a liberar actitudes rígidas y las imágenes internas que la acompañan. Al mismo tiempo, la PNL ayuda a la mejor comprensión de uno mismo y de los demás, y contribuye a que se logre la comunicación. Bueno, yo, dice Hellinger, ofrecía cursos de PNL, pero sobre todo había conocido la importancia terapéutica de historias espontáneas a través de la hipnoterapia y la PNL. Con ella se logra estimular al consultante de manera respetuosa y no invasiva a introducir cambios positivos. Me hubiera gustado mucho incluirlas también en mi trabajo, pero simplemente no se me ocurría ninguna, hasta que en uno de los cursos alguien dijo de repente: cuéntanos una historia. Ese fue un encendido iniciático e inmediatamente apareció en mi cabeza la historia de Orfeo pequeño y el Orfeo grande.
Esa historia me gusta mucho porque muestra lo que en la vida es realmente importante. La felicidad nos parece tentadora y engañosa, atractiva y peligrosa, porque muchas veces aquello que deseamos nos trae desgracia y aquello que tememos felicidad. A veces preferimos abrazarnos a la desgracia porque nos parece segura o grande, o porque la consideramos inocencia o merecimiento o garantía de felicidad futura. Entonces tal vez despreciamos la felicidad como común, pasajera y fugaz, o la tememos como culpa y traición o delito, o como presagio de desgracia. Por ese motivo la historia la denominé las dos caras de la felicidad, y es lo que les voy a contar ahora, esta historia de Bert Hellinger, que se llama Las dos caras de la felicidad. Bueno, si les interesa. En otros tiempos, cuando los dioses aún parecían muy cercanos a los hombres, había en una ciudad pequeña dos cantantes con idéntico nombre, Orfeo. Uno de ellos era el grande y había inventado la cítara, una forma primitiva de guitarra, y cuando tocaba sus cuerdas para cantar, la naturaleza a su alrededor quedaba encantada. Los animales salvajes reposaban mansamente a sus pies y los árboles más altos se inclinaban hacia él. En definitiva, nada se resistía a sus melodías. Como era tan grande, cortejó a la mujer más bella. Y después empezó el ocaso. Mientras estaba celebrando la boda, la bella Eurídice murió. La copa estaba colmada y antes de llegar a sus labios se rompió. Pero para el gran Orfeo la muerte no fue el final. Mediante su arte sublime encontró la entrada a los infiernos, bajó al reino de las sombras, atravesó el río del olvido, logró pasar delante del cancerbero, llegó con vida al trono del dios de los muertos y lo conmovió con su cantar para que liberara a Eurídice, aunque con una condición. Tan feliz estaba Orfeo que no percibió la malicia en este favor. Emprendió el camino de vuelta oyendo tras de sí los pasos de la mujer amada. Pasaron ilesos ante el cancerbero, atravesaron el río del olvido y comenzaron la subida hacia la luz. Ya la veían de lejos y de repente Orfeo escuchó un grito. Eurídice había tropezado. Se giró sobresaltado y volvió a ver las sombras desvanecerse en la noche. Estaba solo, anegado en su dolor. Cantó la canción de despedida. ¡Ay, la perdí! Toda mi felicidad se fue con ella. Encontró el camino a la luz del día, pero la vida se le había hecho extraña entre los muertos. Cuando unas mujeres borrachas quisieron llevarlo a la fiesta del vino nuevo, se negó y ellas lo desgarraron vivo. Tan grande fue su desdicha como vano su arte. Pero todo el mundo le conoce. El otro Orfeo era pequeño, no era más que un cantor, actuaba en fiestas sencillas, tocaba para gente sencilla, proporcionaba una alegría sencilla y él mismo se lo pasaba bien. Como no podía vivir de su arte, aprendió también otra profesión corriente, se casó con una mujer corriente, tuvo hijos corrientes, pecaba de vez en cuando y era corrientemente feliz y murió viejo y colmado de vida. Pero nadie la conoce, excepto yo. Después de esta historia, el hechizo se había roto. Escribí muchas historias. Se me ocurren espontáneamente en ciertas situaciones. Hasta el día de hoy permito que aparezcan en seminarios. Muchas veces una historia está dirigida a un determinado consultante. Pero eso no lo revelo. Siempre se la cuento a todo el grupo. Porque a menudo otros también sienten que les llega. Ese, por ejemplo, es el caso con la historia que sigue a continuación, que en realidad estaba destinada a un consultante que sufría de asma. Escuchen bien. Se llama limpieza general. Alguien vive en una casa pequeña y con los años va amontonando un sinfín de trastos en sus cuartos. Muchos huéspedes llevaron cosas y al seguir su camino dejaron alguna que otra maleta. Parece como si aún estuvieran, aunque hace tiempo que se marcharon para siempre. También lo que el propietario mismo
ha ido almacenando sigue guardado en la casa. Nada se da por acabado ni se puede perder. Su memoria se aferra incluso a objetos rotos, que se quedan y quitan espacio a otras cosas mejores. Solo cuando el dueño de la casa está a punto de ahogarse, empieza a hacer limpieza. Comienza por los libros. Quiere seguir mirando imágenes antiguas, intentando comprender enseñanzas o historias ajenas. Por eso saca de su casa lo que ya quedó resuelto hace tiempo, así que en las habitaciones vuelve a haber espacio y luz. Después abre las maletas ajenas para mirar si aún queda algo que pudiera usar. Y descubre algunas preciosidades y las aparta. El resto también lo saca afuera. Tira los cacharros viejos a un hoyo profundo que cubre con tierra, para finalmente sembrar hierba encima. Es fácil reconocer la diferencia entre una invitación a actuar y contar una historia. En general, la persona a la que se le da un buen consejo se siente inferior. ¿Cómo se protege entonces contra esa pérdida de la autoestima? Para preservar su dignidad no sigue el consejo e incluso tal vez hace todo lo contrario. Las historias, por su lado, le dejan su dignidad. El consejo oculto en ellas se sigue gustosamente. Así ayudan para la sanación. También me ocupé de la terapia provocativa de Frank Farrelly, y en su terapia breve insta al consultante, sin herir ni ofenderlo, mostrándole con humor el comportamiento con el que se menoscaba a sí mismo sus pensamientos paralizantes. De esa manera el consultante lograba reírse de sí mismo y ganar la libertad para poder cambiar. También asistí a los cursos de Moreno, ¿no es cierto?, que era psiquiatra y creó el psicodrama. Aquí el paciente representa, como si fuese el actor principal de una obra de teatro, el drama de su alma. Bien, más adelante, Iván Bosso-Merci-Nagy, junto con Geraldine Spark, también estuvo con lo de las lealtades. Después conoció el trabajo de Virginia Satir, que era lo de la escultura familiar. También desarrolló el método de la construcción familiar, una combinación de psicodrama y terapia gestáltica. Después conoció a Irina Prekov, que es la de la terapia de contención. Bueno, y así él fue transitando por todas estas cosas, ¿no? Bueno, la apertura hacia la constelación familiar. Acá ya él, después de todo esto, empieza a recorrer, lo que son las constelaciones familiares, después de haber trabajado con toda esta gente que le fui nombrando. Él descubrió que la mayoría de los guiones no tienen que ver con experiencias personales, más bien se los adopta de otros miembros de la familia. El guión que actuamos en nuestra vida ya fue interpretado anteriormente por otra persona de nuestra familia. En el fondo lo adoptamos y repetimos. Ese fue el momento en el que comprendí lo que es una implicancia, un enredo. Somos implicados en nuestra vida con el destino de otra persona. Y también comprendí lo que lleva a un enredo. Somos implicados en el destino de personas que en nuestra familia quedaron perdidas porque fueron olvidadas o excluidas de ella. Repentinamente comprendí lo que ocurría en las constelaciones. Allí, a través de los representantes, sale a la luz quiénes son esos excluidos y cómo pueden ser regresados a la familia y a nuestro corazón para alivio de muchos. También me di cuenta
mientras escribió una conferencia sobre la culpa y la inocencia en los sistemas, que hay un orden de origen. En los sistemas los que llegaron antes tienen prioridad respecto a los que llegaron más tarde. Eso para mí fue la apertura a los demás órdenes del amor. Bueno, así fue, ¿no es cierto?, él indagando. También el gran psiquiatra Carl Gustav Jung escribió: cuando trabajaba en los genogramas me quedó claro la extraña conjunción de destinos que me une a los antepasados. Tengo la fuerte sensación que estoy bajo la influencia de cosas o cuestionamientos que mis padres y abuelos y otros dejaron incompletos y sin responder. Muchas veces da la impresión como que hubiera un karma impersonal en una familia que pasa de padres a hijos. Siempre me pareció que, también yo, debía responder preguntas que mis antepasados ya aparecieron como destino, pero que aún no habían sido respondidas, o como que yo debía terminar o incluso solo continuar cosas que el pasado había dejado pendientes. Todo eso lo dijo Carl Jung. Para mí es impactante lo temprano que Carl Gustav Jung había desarrollado un sentido con respecto a las implicancias en la familia. Hasta hoy día estoy agradecido a todos mis maestros que me llevaron y sostuvieron en mi entendimiento de las leyes que actúan en los sistemas familiares. Muy bien.